En cuanto a lo que son las interacciones microbianas, estas constituyen una red compleja de relaciones que se manifiestan en diferentes niveles de organización biológica, desde comunidades simples en ambientes controlados hasta ecosistemas microbianos altamente diversos en su entorno natural. Estas interacciones se basan en intercambios de señales químicas, de compuestos metabólicos y de modificaciones en el entorno físico, que a su vez influyen en la composición, estructura y función de las comunidades microbianas. Básicamente una de sus características es pues el intercambio molecular y pues su comunicación. Estas interacciones microbianas tienen una comunicación química por medio de mecanismos como lo es la detección de quórum, en la que microorganismos liberan y detectan moléculas señal, que permiten coordinar comportamientos colectivos una vez alcanzada una cierta densidad poblacional crítica. Y pues este proceso puede regular actividades como lo es la formación de biopelículas, la expresión génica y la producción de metabolitos secundarios. Además de esto, las señales de los microorganismos intercambian metabolitos, como lo pueden llegar a ser ácidos orgánicos, gases, vitaminas o sideróforos, que pueden ser utilizados para otros miembros de la comunidad. Y pues este flujo metabólico crea un ecosistema dinámico en el que los productos se unen de unos se convierten en recursos para otros. En lo que es la transferencia de genes, esto también puede llegar a ocurrir en estas interacciones. Pueden llegar a intercambiar material genético, lo que permite a los microorganismos adquirir nuevas capacidades metabólicas o adaptativas. Esto se hace con mecanismos como la conjugación, la transducción y la transformación, lo cual son rutas que permiten pues, la transferencia de genes. Y en cuanto a lo macrobiológico, estos microorganismos también pueden interactuar con macroorganismos, como es el caso de plantas, animales o humanos. Esto a través de la modificación del ambiente, la síntesis de compuestos bioactivos o la alteración de procesos geobioquímicos. En cuanto a lo que son las interacciones microbianas, estas constituyen una red compleja de relaciones que se manifiestan en diferentes niveles de organización biológica, desde comunidades simples en ambientes controlados hasta ecosistemas microbianos altamente diversos en su entorno natural. Estas interacciones se basan en intercambios de señales químicas, de compuestos metabólicos y de modificaciones en el entorno físico, que a su vez influyen en la composición, estructura y función de las comunidades microbianas. Básicamente una de sus características es pues el intercambio molecular y pues su comunicación. Estas interacciones microbianas tienen una comunicación química. Luego seguimos con las interacciones microbianas negativas en la agricultura. Estas interacciones microbianas afectan la salud del suelo, la productividad de los cultivos, de plagas, el control biológico y enfermedades de ellas. Aunque algunos microorganismos son beneficiosos para la agricultura, otros pueden no serlos. Mediante distintos mecanismos, aquí vamos a explicar cuáles son beneficiosos, cuáles no, y algunos ejemplos de ellos. Entonces, como primero tenemos la competencia, que los microorganismos compiten por los recursos escasos como el nutriente, nitrógeno, espacios o agua, que esto un efecto en la agricultura es que la competencia entre microorganismos benéficos como Rhizobium o Aspergillus y patógenos del suelo pueden limitar la fijación de nitrógeno o la formación de micorrizas. Un ejemplo son las bacterias no fijadoras del suelo que desplazan las bacterias simbióticas en las raíces de las leguminosas. Como segundo tenemos el antagonismo. Un microorganismo produce sustancias como antibióticos, sideróforos o enzimas que inhiben o matan a otros. Este efecto puede limitar el crecimiento de patógenos, pero también afectar a organismos benéficos. Un ejemplo son las Pseudomonas florens, que puede inhibir el crecimiento de hongos fitopatógenos como Fusarium, aunque también puede competir con otros hongos. Como tercero tenemos el parasitismo. Un microorganismo vive a expensas de otro, causándole daños sin matarlo inmediatamente. Un efecto que tiene esto es que los bacteriófagos pueden afectar a comunidades microbianas útiles del suelo o bioreactores agrícolas. Un ejemplo son los hongos micoparásitos como Trichoderma asiarum, que puede atacar a otros hongos, lo cual puede ser benéfico si eliminan patógenos, pero perjudicial si afecta a las micorrizas directamente.
Y por último tenemos la alopatía microbiana, que un microorganismo libera sustancias químicas del suelo que inhiben el crecimiento de microorganismos cercanos. Este efecto puede alterar la diversidad microbiana del suelo y reducir la eficacia de los biofertilizantes o biocontroladores. Y algunos ejemplos son hongos patógenos de las raíces que secretan compuestos aleolopáticos que bloquean la colonización por bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Luego seguimos con las Existen 4 tipos de interacciones positivas entre microorganismos. La primera es el comensalismo, donde una especie se beneficia y la otra no es perjudiciada ni afectada. Donde un organismo beneficiado utiliza productos metabólicos o condiciones creadas por el otro microorganismo, mientras que el otro no se ve afectado. Un ejemplo de este es la Clostridium, que fermenta carbohidratos y libera ácidos grasos, y la Metanobacterium absorbe el hidrógeno que produce estas reacciones químicas de la Clostridium para producir metano, y este metano no es afectado, no afecta a la Clostridium. Está la cooperación, donde ambas se ven beneficiadas de la interacción, pero no hay dependencia obligatoria para sobrevivir, como es el intercambio de metabolitos o establección de un microambiente específico. Un ejemplo es el Bacillus subtilis, donde produce cefóforos que mejoran la captación de hierro, y la Pseudomonas fluorescens libera compuestos antifúngicos que nos protegen a ambos. Pues pueden sobrevivir cada una solas, pero si están juntas pueden mejorar ahí su eficiencia y su resistencia. Está el mutualismo, que ambas especies obtienen un beneficio y cada una obligatoriamente tienen que depender de cada una. O sea, si una se muere, la otra también se muere. Donde es como el intercambio esencial de nutrientes o la protección de cada una. Un ejemplo es el Rhizobium, donde forman nódulos en las raíces de diferentes plantas leguminosas como es el frijol, que fijan nitrógeno atmosférico y la planta lo absorbe, que a cambio esta planta en las raíces va a producir pequeños nódulos de glucosa, y esa glucosa la va a absorber la bacteria, beneficiándola a ambos, y si una se muere, la otra también se muere. Está la sintrofia, que es un tipo de mutualismo donde un organismo produce metabolitos que el otro lo consume inmediatamente, como es la Citrofomas Murphy, donde esta degrada ácidos y libera hidrógeno, y la Metanospirillum pungatei consume este hidrógeno produciendo metano. Si no se consume este hidrógeno de forma inmediata, se va a acumular este hidrógeno poco a poco, aumentando el pH y haciendo que ambas se mueran. ¿Qué pasaría si un microbio pudiera influir en otros sin hacer ningún tipo de esfuerzo extra? Este es el sorprendente hallazgo del artículo publicado por Pacheco en 2022. Este estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society B, propone que muchas interacciones entre especies microbianas no son intencionales ni requieren gasto energético adicional. Las bacterias, al vivir, secretan ciertos compuestos como parte de su metabolismo normal. Estos metabolitos, como aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas o compuestos ácidos, pueden ser aprovechados por otras especies o incluso inhibir su crecimiento, sin que la bacteria original lo haga con intención de ayudar o dañar. Esto es importante porque demuestra que las interacciones microbianas pueden surgir espontáneamente y aún así tener efectos ecológicos profundos. Estas secreciones, al no implicar un costo, permiten el diseño de comunidades microbianas eficientes, estables y sostenibles. En vez de usar antibióticos o pesticidas, podríamos emplear bacterias que naturalmente secretan compuestos que limitan el crecimiento de patógenos agrícolas. Por ejemplo, hongos que afectan cultivos. También podríamos usar esta propiedad en humanos para equilibrar el microbioma intestinal sin necesidad de intervención genética o farmacológica. Este artículo no solo cambia cómo vemos las interacciones microbianas, sino que nos muestra que en la biotecnología a veces la mejor estrategia es no intervenir, sino aprovechar lo que los microbios ya hacen de forma natural, es control biológico sin esfuerzo. ¿Qué pasaría si un microbio pudiera influir en otros sin hacer ningún tipo de esfuerzo extra? Este es el sorprendente hallazgo del artículo publicado por Pacheco en 2022. Este estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society B, propone que muchas interacciones entre especies microbianas no son intencionales ni requieren gasto energético adicional. Las bacterias, al vivir, secretan ciertos compuestos como parte de su metabolismo normal. Estos metabolitos, como aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas o compuestos ácidos, pueden ser aprovechados por otras especies o incluso inhibir su crecimiento, sin que la bacteria original lo haga con intención de ayudar o dañar.
Esto es importante porque demuestra que las interacciones microbianas pueden surgir espontáneamente y aún así tener efectos ecológicos profundos. Estas secreciones, al no implicar un costo, permiten el diseño de comunidades microbianas eficientes, estables y sostenibles. En vez de usar antibióticos o pesticidas, podríamos emplear bacterias que naturalmente secretan compuestos que limitan el crecimiento de patógenos agrícolas. Por ejemplo, hongos que afectan cultivos. También podríamos usar esta propiedad en humanos para equilibrar el microbioma intestinal sin necesidad de intervención genética o farmacológica. Este artículo no solo cambia cómo vemos las interacciones. En cuanto a lo que son aplicaciones en la bioingeniería, encontramos varias, entre ellas fue la bioingeniería pues en la agricultura. Básicamente se pueden llegar a utilizar a bacterias fijadoras de nitrógeno para utilizarse en la construcción de biofertilizantes. Estos reducen el uso de químicos y pues mejoran la fertilidad del suelo, mejorando significativamente el rendimiento de las plantas. También está la ingeniería metabólica y de bioprocesos. En estas se utilizan consorcios. Básicamente los consorcios son grupos de microorganismos juntos que en grupo pueden realizar tareas complejas. Entre ellos está pues la producción de antibióticos, enzimas, vitaminas o bioplásticos. Y ya por último encontramos la bioremediación ambiental. Básicamente esta consiste en utilizar microorganismos, o en este caso consorcios, para la degradación de contaminantes que pueden estar en el suelo, en el aire o en el agua. Y pues se utilizan consorcios porque rara vez un solo microorganismo puede reducir todo esto. El mecanismo con el que funciona es que se hace por medio de degradación en cadena metabólica. Entonces algunos contaminantes orgánicos, como lo son los hidrocarburos, pesticidas o solventes, requieren de varias etapas enzimáticas. Digamos, el primer microorganismo puede transformar el compuesto inicial en un intermediario que posteriormente puede ser procesado por otro y por otro y por otro y así sucesivamente. Estas rutas metabólicas compartidas son posibles gracias a las interacciones metabólicas cruzadas. Y en el caso de lo que es el petróleo, se utilizan son bacterias hidrocarbonoclásticas con otras que producen biosurfacantes, lo que mejora la disponibilidad del sustrato hidrofóbico y pues su posterior degradación. En cuanto a lo que son aplicaciones en la bioingeniería, encontramos varias, entre ellas fue la bioingeniería pues en la agricultura. Básicamente se pueden llegar a utilizar a bacterias fijadoras de nitrógeno para utilizarse en la construcción de biofertilizantes. Estos reducen el uso de químicos y pues mejoran la fertilidad del suelo, mejorando significativamente el rendimiento de las plantas. También está la ingeniería metabólica y de bioprocesos. En estas se utilizan consorcios. Básicamente los consorcios son grupos de microorganismos juntos que en grupo pueden realizar tareas complejas. Entre ellos está pues la producción de antibióticos, enzimas, vitaminas o bioplásticos. Y ya por último encontramos la bioremediación ambiental. Básicamente esta consiste en utilizar microorganismos, o en este caso consorcios,